Eres un amor, bendito Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos las personas que pueden escucharnos y que se van a conectar a esta señal para poder una vez más tener una reflexión de la palabra de Dios, poder meditar sobre su palabra, ya que su palabra es vida, su palabra es esperanza, y de eso es lo que nosotros necesitamos su palabra de vida, su palabra de esperanza y de salvación. Así de que si usted está buscando alimentar su vida espiritualmente, le hago una invitación para que pueda dedicar estos minutos de reflexión de la palabra de Dios y que pueda recibir esa palabra que es vida, que es esperanza. Dios bendiga a las personas que puedan conectarse y que puedan dar importancia al alimento espiritual que puedan recibir. Como todas las veces que iniciamos una reflexión de la palabra, lo hacemos orando. Esta vez quiero que nuevamente oremos y le pidamos a Dios que pueda hablarnos a nuestro corazón. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le doy, Señor. Una vez más me presento delante de usted, Padre, para alabarle, para exaltarle. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Esta noche, Señor, nos preparamos para tener una reflexión más de la palabra de Dios. Que esta palabra llegue al corazón necesitado, al alma angustiada, Señor, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, Señor, que necesita de ti, Padre. Por favor, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno, Dios la bendiga, hermana. Qué bendición. Vamos a tener una palabra de Dios. El título es el que está escrito ahí y es: de todas se sale. Así es, de todas se sale. Esta puede parecer una frase vacía, pero lo vamos a considerar y espero que Dios pueda hablarle a su corazón. Capítulo número 40 del libro de los Salmos, en el versículo número 1 al 3 vamos a leer, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Amén. Entonces, hermanos, el tema sugerido es: de todas se sale. Haciendo alusión a lo que dice el Salmo 42, cuando dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahora, Dios tiene poder para sacar al hombre de la peor situación. Puede ser económica, puede ser espiritual, puede ser una enfermedad. Dios tiene poder para hacerlo, para sacarnos de esa condición. Tiene poder para afirmar nuestros pies y enderezar nuestros pasos. Bendito Dios. Así de que al compartir este mensaje de la palabra de Dios, mi objetivo es alimentar su fe con el testimonio de aquellos que ya pasaron por estos fosos, que fueron lanzados a situaciones difíciles, pero que confiaron en Dios y fueron rescatados por la mano de Dios. Entonces, espero que usted encuentre una palabra de esperanza para usted. Aquellos que confiaron en Dios no fueron avergonzados, no fueron desamparados, sino que Dios los rescató con su mano poderosa. Quiero contarle, hace unos días mi esposa recibió una placa que traía grabada la ciudad de Jerusalén. Una placa metálica traía grabada la ciudad de Jerusalén, y en la placa también estaba la frase que decía: de todas se sale. Es ahí donde está la reflexión de esta noche. Ahora, esa frase puede parecer vacía, puede parecer sin sentido, hasta que usted y yo entendamos quién fue que lo dijo. Era la frase grabada que decía: de todas se sale, con la ciudad de Jerusalén. Evidentemente está haciendo alusión a Israel, al pueblo de Dios. Y yo le pregunto: ¿de dónde no ha sacado Dios a su pueblo? ¿De dónde Dios no lo ha liberado? ¿De dónde Dios no lo ha rescatado? Dios lo ha rescatado de todas las situaciones habidas y por haber. Este es el testimonio de una nación, de un pueblo
pero no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. No es cualquier nación, es el pueblo de Dios, hermanos. Por eso ellos graban ese testimonio en esa placa y lo ponen no solo en la placa, sino en sus corazones, porque Dios sacó a Israel de todas las situaciones difíciles a las que se enfrentaron. ¿De dónde salieron ellos? ¿Quién los liberó? ¿Sabe que ellos sobrevivieron a Faraón y salieron de Egipto? Sobrevivieron al desierto, salieron de Babilonia. Desde 1941 hasta 1948 la historia registra que Israel fue destinado a una actividad muy dolorosa, a una situación muy difícil llamada el Holocausto judío, donde más de 6 millones de judíos murieron. ¿De dónde salieron? Salieron de los guetos, sobrevivieron a Hitler, pero ¿quién los sacó? Fue el Dios de los cielos. Ahora, por eso es que la frase que está en esa placa, hoy hay esa fe y que de todo Israel no solo de eso, en 1948 fueron nombrados como nación. 7 países árabes le hicieron la guerra a Israel en el momento y no pudieron derrotarlos, porque de todas la sacó el Señor, los libró. El país que recibieron, esto lo he mencionado algunas veces ya en otros mensajes, que el país que recibieron era el 65%, era un desierto, pero lo hicieron florecer. Ahora venden naranjas, exportan flores a diferentes partes del mundo. ¿Y sabe qué? El primer ministro israelí puede resumir esto y dice: todas las naciones que nos hicieron guerra perecieron, todos nuestros enemigos ya no están, murieron. Entonces dice el primer ministro israelí: ¿de dónde levanto mis ojos al cielo? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Entonces es aquí donde usted sabe que la frase que aparece no es una frase cualquiera, ni es el testimonio cualquiera, sino de una nación que es el testimonio de que Dios le ha dado protección, seguridad y que lo ha sacado. Cuando Dios es su refugio, es tu ayuda, es tu cobertura, es tu fuerza, de todas se sale. Así que si tiene alguien ahí a la par con su familia, probablemente salúdelo y dígale: de la mano de Dios, de todas se sale. Ahora, quiero hablarle entonces un poco sobre lo que encuentro en el Salmo capítulo número 40, versículo número 1, y dice el 2: y me hizo sacar del foso de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esta es una palabra de esperanza para nosotros, una palabra de confianza. Evidentemente es un salmo de David que él escribió, es una acción de gracias por el favor recibido de Dios. Seguramente si yo le pregunto a usted de dónde Dios lo ha sacado, usted tiene más de un testimonio, usted tiene más de una razón que puede decir: Dios me sacó de esta situación, Dios me hizo salir de esta situación. Pero yo le pregunto, ahora, ¿por qué Dios no evitó esos pozos? ¿Por qué no evitó esas situaciones dolorosas? ¿Por qué no evitó aquello que nos producía dolor? ¿Por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces en nuestra desesperación, a veces en nuestra aflicción, en nuestra desobediencia, hacemos cosas indebidas que lo único que puede detenernos es tocar fondo. Es ahí en ese fondo oscuro, es ahí en ese fondo doloroso cuando reconocemos nuestros errores. Dios bendiga a las personas. Hay algunas personas que han estado llamando, diciendo, reconociendo que quieren volverse a Dios porque se han alejado, están en un fondo oscuro, tenebroso, pero de ahí Dios está salvando las almas y eso es una bendición. Ahora, ¿por qué no lo evita Dios? Porque necesario es que topemos, hermanos. Porque mientras vamos en nuestra caída, el Salmo 14, el Salmo 53, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Mire, las naciones estaban entregadas a la maldad, al pecado, pero que hoy vamos a pique, que hoy vamos a caída, este problema mundial, y las naciones están volviéndose a Dios. Romanos 1:26 dice de que como no tomaron en cuenta a Dios, por esto Dios también los entregó a una mente reprobada, a vergüenza. ¿Por qué? Porque los hombres habían dejado la verdad de Dios y agarraron la mentira del mundo, y ese era el problema. Ahora, Dios puede evitarlo, pero no lo hace porque la caída, el dolor, el fondo, es aquello que nos ayuda a reflexionar.
Mire usted cuántos países hoy están reflexionando sobre Dios. Mire cuántos países están diciendo, volvámonos a Dios. Mire cuántas personas hoy su corazón arde por estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario nuestros fosos de desesperación, pero qué bueno es que Dios también tiene el poder para sacarnos, para liberarnos de esa condición. Ahora, quiero contarle una experiencia. A los que me conocen, tengo una hija. Cuando ella tenía 2 años, buscaba siempre el peligro, así como las personas, así como los cristianos, que a veces buscamos siempre el peligro, aunque no digan amén, pero a veces así pasa. Nos dicen una cosa y hacemos otra diferente a lo que Dios quiere. Dios nos dice cómo, pero nosotros hacemos algo diferente. En ese entonces ella tenía 2 años y teníamos una escalera donde ella quería subirse. Con 2 años ella estaba intentando subir una escalera, pero yo le decía, no lo hagas, no lo hagas. Pero había logrado subir al 4.º peldaño. Ahora, ¿qué tenía que hacer yo como padre? Tenía que entonces dejarla que ella cayera y sufriera. Probablemente que eso hubiera ocurrido, pero fui movido a tener el control de ella y guardarla de que se caiga. Pero yo le digo a usted, ¿cuántas veces la palabra de Dios nos ha marcado el camino, pero nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos ir por nuestro propio camino, y es ahí donde vamos aparentemente subiendo, pero vamos subiendo hacia el dolor, hacia el fracaso, hacia las situaciones que nos van a traer dolor, y que mientras más subimos, más fuerte va a ser el dolor, hermanos. Y es ahí donde decimos, pero ¿por qué Dios no lo evita? ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta de nuestra rebeldía, de nuestro error, de nuestro pecado, de nuestros errores. Hoy que estamos viviendo esta etapa de cuarentena, casi en muchos países del mundo, nos damos cuenta que el mundo está mejorando sin los humanos, que ya no hay basura en las calles, que los lagos ya no tienen contaminación, que los bosques ahora están limpios, que los animales andan libres. ¿Por qué? Porque el error que estábamos cometiendo, pero tuvimos que pagar, hermanos. Hay más de cuántos miles de muertos, hay personas que están muriendo en los diferentes países, y ese es el precio. Por eso es que voy a repetirlo otra vez. Dios puede evitar nuestro dolor, pero solo el dolor, solo las caídas nos ayudan a darnos cuenta que estábamos equivocados. Ahora, en el capítulo 40 y versículo número 2, evidentemente este es un testimonio de alguien que salió, de alguien que triunfó, de alguien que fue rescatado por Dios. Y esto es lo que Dios está haciendo. Dios está rescatando naciones, Dios está salvando familias, Dios está salvando hombres que se están volviendo a los pies de Cristo. Por eso es que usted y yo podemos decir, tenemos a alguien que no nos dejará en el foso de la desesperación, que no nos va a dejar ahí, sino que extenderá su mano de poder y nos ha de salvar. Ahora, ¿por qué es necesario entender esto? Romanos capítulo 6, versículo número 23 dice, la paga del pecado es muerte. Quizás usted quisiera oír un mensaje de amor, de gracia, pero esto es necesario también, hermanos. Si el mundo no se da cuenta hacia dónde va, volveremos a lo que dice Romanos 1:26, y por no tener en cuenta a Dios, por esto Dios los dejó y los entregó a una mente reprobada, a una mente de vergüenza. Ahora nos damos cuenta de los errores que estábamos cometiendo. Ahora nos damos cuenta de los errores que estábamos cometiendo, hermanos. ¿Sabe qué es lo que nos están enseñando hoy? A lavarnos bien las manos. Nos damos cuenta que teníamos errores de higiene. Aún tenemos muchos errores, pero ¿qué es lo que nos ayuda a entender? Tocar, llegar al fondo. He oído testimonios de personas. Hay un hermano que nos cuenta la historia de un hombre famoso, uno de los que fundó el grupo de Alcohólicos Anónimos. Y nos relata la experiencia de este hombre, y es que cuando él ya no tenía esperanza, cuando él estaba a punto de morir en su etapa de delirio, los doctores, las personas decían, este hombre está delirando. Pero una noche este hombre pudo decirle, Dios, si de verdad existes, dame una oportunidad. Vuelve a darme un nuevo día. ¿Sabe qué? El cuarto de aquella habitación se iluminó, y Dios llegó a ese lugar y lo cambió. Los doctores no le creían. Los doctores le dijeron, está bueno, ¿se te apareció Dios? Pues seguí creyendo eso. Fue una de las personas que logró fundar ese grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque Dios llega cuando el hombre no tiene esperanza, cuando ha caído en el foso de la desesperación. Es cuando el hombre invoca a Dios.
Dios, pero qué bueno es que hay fondo, y qué triste es que nosotros toquemos fondo para decir, Señor, es cierto, nos equivocamos. Qué triste es que el hombre toque fondo para reconocer, pero es que no hay otra forma de entenderlo. Mientras olvidamos a Dios, mientras nos olvidamos de Dios, lo único que nos puede detener es el fondo de nuestros errores. Amén. Ahora, Dios quiere tenernos cerca. En el Salmo capítulo número 34, versículo número 19, la palabra de Dios dice de que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo están las personas en estos días? ¿Cuál es la condición de las personas para estos días? Hay una condición de quebranto, hay una condición de humillación, hay una condición de necesidad. Ahora, ¿dónde está Dios? Si el hombre dobla sus rodillas, si el hombre invoca a Jehová, el profeta Joel dice que donde quiera que el nombre de Jehová fuera invocado, allí habría salvación. Por eso usted puede invocar el nombre de Dios y decirle, Señor, yo te he fallado, Señor, me he apartado de ti, he cometido tantos errores, perdóname, sálvame, y usted será un hombre nuevo. Dios su vida ha de borrar su pecado y darle una nueva identidad. Aquí es donde nosotros aprendemos, ¿a dónde? En el foso es donde nosotros aprendemos a orar, a tener comunión con Dios, a tener comunicación con Dios. De las personas que están viendo, ¿quiénes saben orar? Pero ¿dónde aprendieron a orar? ¿Quién les dijo que así se oraba? ¿Sabe qué fue? Ese foso de desesperación. El salmista, lo mencionamos unos días atrás en el Salmo 22 y dice, Dios mío, clamo de día y no me responde, y de noche y no hay para mí respuesta. ¿Cómo oraba este hombre? Conocí a una persona, mis hermanos lo han de recordar, que decía, yo ya no sabía cómo orar. Yo oraba parado, oraba sentado, oraba acostado, oraba de todos modos y no había respuesta. ¿Sabe qué, hermano? Un día Dios va a traer la respuesta a nuestras vidas. Solo busque a Dios en oración, clámele a Él, aprenda a orar. Mire, hay gente que no sabía qué es ayunar. La prueba lo hizo ayunar, la angustia lo hizo ayunar, el foso de la desesperación lo hizo ayunar, la enfermedad de un hijo lo hizo ayunar, la enfermedad de un padre lo hizo ayunar, pero es ahí donde la mano de Dios se manifestó. Ahora, si estamos leyendo el Salmo 40, en el versículo número 2, estamos leyendo el testimonio de alguien que salió. No le estoy hablando de alguien que estuvo en el foso y murió, sino del testimonio de alguien que sí salió. Entonces, si usted tiene ese mismo Dios, por eso la introducción decía, de todas se sale, porque hay un pueblo, hay una historia que nos dice que hay un pueblo de Dios que salió de todas y que ahora está esperando la venida de su Mesías. Bueno, quiero continuar entonces sobre esta idea y preguntarles, ¿quiénes salieron victoriosos? Es que ¿quiénes han salido victoriosos de estas situaciones? Dios podía evitarlo. Evidentemente Dios tiene poder para evitar las situaciones, pero no lo hace porque también nosotros debemos comprender nuestros errores, nuestras faltas y nuestro pecado cuando hemos ofendido a Dios. ¿Sabe que Dios tiene el poder para cambiarnos? Nosotros no quisiéramos pasar esas situaciones de dolor de los que están ahí. ¿Quiénes quieren pasar esas situaciones de dolor? Estoy seguro que nadie. ¿Quiénes quieren pasar las situaciones de angustia? Estoy seguro que nadie. Pero alguien dijo que estas situaciones de dolor son las que nos forman, las que nos forjan. Es como si fuéramos pedazos de metal y que tienen que meternos al fuego y calentarnos y comenzar a golpearnos y darnos la forma. Pues, déjeme decirle que también Dios tiene el martillo de la prueba, de las aflicciones, para formar el carácter de las personas. Seguramente usted estará pensando, pero es que Dios puede formarnos a través de las pruebas. Las pruebas muchas veces nos ayudan a entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es ahí donde nuestro carácter es formado, es ahí donde sale lo mejor de nosotros como cristianos. Ahora, un día leí yo que Dios tiene diferentes formas de obrar. Si las personas somos formados o forjados por los martillos de la prueba, Dios también tiene martillos. Bueno, usted habrá visto ya que aquellos hombres que andan excavando tienen unos martillitos así pequeñitos, mire, para pegarle con cuidado a las piezas arqueológicas que van encontrando. Hay gente tan entendida que Dios necesita algo así tan pequeñito para llamarlo y para volverlo a sus caminos. Pero también Dios tiene uno de esos mazos de los que las hermanas, las mujeres ocupan para machacar las carnes en la cocina.
ese duele más. Pero por si fuera poco, también Dios tiene unas masas así, mire, que se llaman almádanas, que sirven para derribar las paredes, porque hay corazones que son muy duros. Muchos de nosotros, nuestro corazón estaba muy duro hasta que el amor de Dios nos salvó, gloria al Señor. Pero si no fuera suficiente eso, también hemos visto quizás hay unas grúas que tienen una masa de acero, de metal, que cuando la mueven, pegan a la pared, a los edificios, por grandes que sean, por altos que sean, y lo derriban. ¿Sabe, hermano? El hombre muchas veces necesita esto. Y a veces son las aflicciones que nos ayudan a entender y a comprender que nosotros no somos nada delante de Dios y que si Él no nos salva, nosotros estamos perdidos. Pero qué bueno es que el testimonio de este hombre en el Salmo 40, versículo 2, él está diciendo: Dios me hizo sacar del foso de la desesperación. Probablemente usted haya estado en la desesperación del pecado, en la desesperación de la enfermedad, en la desesperación de la angustia económica, pero hay una palabra de Dios para nosotros. Dios nos va a sacar. ¿Quiénes salieron victoriosos entonces? No estamos exentos de las aflicciones. Hay diversidad de aflicciones, pero Dios no quiere derrotarnos, sino probar nuestra fe genuina. De igual manera que se prueba el oro, así es la fe. El salmista dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo capítulo 34, 19. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El testimonio de la palabra de Dios. Usted necesita la palabra de Dios. Yo la necesito. Muchos de los que miraron a Dios no fueron avergonzados, sino que fueron ayudados por la mano de Dios. Alguien decía que cuando no tengamos pruebas, nosotros nos aflijamos. Y esto puede parecer hasta un poco quizás contradictorio, pero como dije ya, las pruebas son los que muestran el carácter que nosotros tenemos. ¿Sabe que hubieron personas santas, justas, dignas, pero que en su dignidad y en su justicia aún ahí fueron llevados a las situaciones difíciles y de ellas Dios los liberó? Por ejemplo, está este hombre llamado José. José era un hombre justo, pero fue llevado a la cárcel injustamente. Ahí aprendió y conoció más de Dios. Los 3 hebreos fueron lanzados al horno de fuego a causa de su fe, pero ahí conocieron a Dios, hermano. Daniel fue lanzado al foso de los leones por no dejar de orar a su Dios. Cristo descendió al sepulcro para salvarnos, para redimirnos, pero no fue dejado en el sepulcro. Óigame, si José salió de la cárcel, Daniel del foso de los leones, los 3 hebreos del horno de fuego, Jesús derrotó la muerte, al pecado, al imperio de la muerte, a Satanás, descendió al sepulcro y resucitó para darnos vida. Ahora, por eso el tema es: de todas se sale. Dios tiene poder para sacarlo a usted de cualquier condición y de cualquier situación. Óigame, la Biblia dice de que en el Salmo 42 David está testificando y dice: Dios me ha hecho sacar del foso de la desesperación. Quiero mencionarle algo sobre este personaje de la Escritura. David fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón, pero también fue alguien que ofendió a Dios, que pecó delante de Dios, y que aún en esa desesperación Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque el corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. En estos días donde hay desesperación, en estos días donde hay angustia, el hombre bien tendría que hacer, o bien podríamos hacer, humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, sácanos de esta desesperación. Mira mi alma, mira mi condición, mira mi vida, Señor. Y estoy seguro que Dios nos va a liberar, y estoy seguro que Dios va a tener de nosotros misericordia. Angustiado por el pecado, angustiado por las persecuciones de sus hijos, pero está aquí testificando y diciendo: Dios me sacó. Yo sé que usted tiene un testimonio para contar. Sé que usted tiene un testimonio para decir: Dios me sacó de esta condición. Porque la Biblia dice, hermano, que cuando un corazón contrito se humilla delante de Dios, el Señor está ahí para ayudarlo, para sacarlo. Quiero mencionar el otro elemento, y es que ¿de dónde salieron victoriosos? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo número 24, la Escritura relata el momento en el cual el apóstol Pedro está hablando acerca de la obra de Cristo, a quienes los judíos habían matado. Hechos 2:24 dice de la siguiente manera:
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Este pasaje de la Escritura me encanta, porque el escritor lo muestra y dice, Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, pero aquí agrega, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí hay una figura que nos trata de mostrar que evidentemente Jesús, en la condición en la que estaba, trataron de retenerlo, pero la palabra de Dios había dicho ya que él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Ahora, así como la muerte, así como el sepulcro no pudo retenerlo a él, a todos los que han creído en Cristo Jesús, tenemos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Ahora, ¿qué me gusta esta parte? Porque en Mateo capítulo número 27, 54, 55, estudiábamos el otro día que cuando Jesús muere, entrega el Espíritu y hay un terremoto que era sentido por todas las personas que estaban en esa región. Se abrieron los sepulcros de aquellos santos que habían esperado la promesa o que se habían mantenido en redención. Cuando Jesús baja, porque alguien podría decir, pero ¿y de qué les sirvió a aquellos hombres haberse guardado para Dios? Cuando Jesús baja, dice la Escritura, que esos hombres también resucitaron y dieron testimonio a los discípulos. Hermano, quiero que piense esto, es la cruz del Calvario, es el sepulcro y todo está conspirando para matar al Hijo de Dios. Pero la Biblia nos dice aquí, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que pudiera retenerlo. No pudo detenerlo el sepulcro, no pudo detenerlo la muerte, no pudo detenerlo el pecado nuestro que estaba sobre él, no pudo, se levantó con poder. Y esa es la misma palabra que nos transfiere a nosotros, por cuanto hemos creído en su palabra, por cuanto hemos creído en su gracia, también él nos transfiere ese momento glorioso. Por eso Tesalonicenses dice que nosotros los que hemos creído también vamos a resucitar para estar con el Señor. Pero en esta figura del sepulcro es que quiero que pensemos entonces, ese cuerpo no le pertenecía al sepulcro, ese cuerpo no le pertenecía a la muerte, tenía que expulsarlo. A mí me encanta pensar, aunque esto es un poco desagradable, pero pensemos, hermanos, cuando nuestro organismo ha ingerido algo que no le pertenece y que no es bueno. Y hay una forma un poco difícil y es arrojarlo, es vomitarlo. Esa es una sensación muy difícil. Usted, si lo ha sufrido, sabe de qué le estoy hablando. Pues yo quiero decirle que el cuerpo no va a estar en paz hasta que pueda arrojar aquello que no le pertenece. ¿Sabe qué, hermano? El sepulcro no podía estar en paz hasta que tuvo que soltar a Jesucristo, quien tenía que ser el primogénito de los resucitados y darnos vida a cada uno de nosotros. Entonces, déjeme decirle que cuando Cristo venga, probablemente, yo no estoy diciéndole que no vamos a morir, probablemente sí muramos y espero que lo hagamos en el Señor. Pero tengo que decirle a usted que si la fe que usted tiene está en Cristo Jesús, aunque nosotros muramos, dice la Escritura, todos vamos a resucitar. Esta tierra, este sepulcro no va a tener poder para retenerlo, porque nuestros cuerpos van a ser transformados para estar con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. A usted debe de alegrarle eso, hermano. La gente dice, pero es que para la muerte no hay salida. Depende donde usted muere. Si muere con el Señor, tiene esperanza. Si muere sin el Señor, solo le espera una horrenda expectación, solo hay una situación de dolor que le espera. Ahora, el salmista estaba declarando en su palabra, me hizo sacar del foso de la desesperación. Dios tiene poder para sacarnos. Dios tiene poder. Si tiene poder, escucha esto por favor, si tiene poder para cumplir lo prometido, cuando dice que la iglesia va a ser arrebatada de este mundo, tiene poder para sacarlo a usted del pecado. Tiene poder para sacarlo a usted de esa enfermedad. Tiene poder para sacarlo a usted de esa condición. Él tiene poder para romper las cadenas. He testificado ya, están llamando algunas personas diciendo, quiero reconciliarme, quiero volverme al Señor, quiero entregarle mi vida a Dios, he estado mal. Dios tiene poder para sacarte. Dios tiene poder para liberarte. Así como el salmista testificó que dijo, y me hizo sacar del foso de la desesperación, así puedes testificarlo en usted.
tenemos la mayor prueba del cumplimiento de las palabras de Dios a través de la nación de Israel. La placa que le mencioné con esa frase inscrita que dice, de todas se sale, es de una nación que ha sufrido, que ha sido objeto de situaciones de guerra, de señalamientos, pero no la han podido derrotar porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Si José salió de la cárcel, usted también va a salir de esa situación. Hermanos, tengamos fe que Dios va a cambiar esta situación de emergencia que estamos viviendo. Tengamos fe que Dios va a vencer, hermano. Si su familia está sufriendo, mi objetivo es que usted tenga fe que Dios puede hacer algo en su situación. Qué triste es cuando estamos afligidos, no hay una palabra de esperanza. Dios tiene esperanza para nosotros, hermanos. Ahora, si José tuvo esa experiencia, si Daniel pudo salir, si los 3 hebreos salieron, también usted va a salir. Pero eso sí, tomémonos de la mano de Dios. Qué bonito es lo que el Salmo dice, y es que él dice, no me salí yo solo, Jehová me hizo salir del foso de la desesperación. Si Dios puede hacerlo en estos hombres, probablemente lo puede hacer en usted. Dios podía evitar que José no fuera metido a la cárcel, que Daniel fuera lanzado al foso, que los hebreos fueran metidos al horno de fuego, que Jesús descendiese al sepulcro, pero no lo hizo porque tenía poder para sacarlos en victoria, y la fe de ellos creció. De los que están ahí escuchando el mensaje, sé que Dios los ha sacado en victoria de diferentes situaciones, y sé que su fe ha crecido a través de ello, y podemos testificar como testifica David diciendo, me hizo sacar del foso de la desesperación. Es mi deseo que este día usted y yo pongamos nuestra confianza en Dios y le digamos, Señor, sálvanos. Eres tú, Señor, eres tú nuestra fuerza. Yo he pedido al Señor que las personas que logren oír este mensaje, que están pasando un momento de angustia, que quizás se sientan solas, que puedan encontrar en Dios la esperanza, que puedan volver sus ojos a Dios y decir, Señor, tú tienes poder. Así como ese hombre que dijo, si de verdad existe Dios, muéstrate. ¿Cuántos testimonios de hombres que en una celda, en una cárcel, el último momento de su vida, ahí quizás con una soga en el cuello, quizás con el veneno en sus manos, quizás ya con la pistola en su mente, ahí le dijeron, Dios, si de verdad existes, sácame de esta condición. Muchos de ellos hoy predican la palabra de Dios, muchos de ellos hoy pueden tener la gracia de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede sacar al hombre de la peor condición en la que se encuentre. Quiero invitarle, hermano, Dios les bendiga por este tiempo, por este momento que me han brindado. Espero que Dios pueda hablar a su vida, a su corazón, pero quiero finalizar haciendo una oración y pidiéndole a Dios. Yo desconozco quienes pueden estar en una situación de dolor o de angustia, pero si usted tiene fe, quiero que se una conmigo a una oración breve y le digamos a Dios, Señor, salva a aquellas personas que hoy están en angustia, salva a aquellas personas que hoy están en desesperación. ¿Qué les parece si oramos? Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor amado. Usted sabe, Señor amado, que nosotros somos necesitados, Señor, que somos hombres, Señor, que somos mortales, Señor, que somos débiles, Señor, que un vaso de agua, Señor, se convierte en un océano para nosotros y nos ahogamos en las aflicciones. David dijo, yo fui metido al foso de la desesperación, a un agujero, a un hoyo donde no había salida, pero de allí tú me rescataste. Yo sé que a esta hora del día, Señor, mucha gente, a causa de la emergencia, a causa de la enfermedad, a causa de la pobreza, hay gente sumida en la desesperación, Señor. Yo te pido que tengas misericordia, Señor amado, y extiendas tu mano de salvación, Señor, tu mano de redención, Señor, tu mano de poder, Señor, y salves, oh Dios mío, y restaure, Señor. Mire, Padre, aquellas personas que hoy están en un hospital, Señor, debatiéndose entre la vida y la muerte, necesitando un pequeño soplo, Señor, de oxígeno en sus pulmones, llega con poder, Señor,
allí a ese foso de la desesperación y extiende su mano, Señor. Aquel hombre, Señor, que muere, Señor, quizás en una celda sin esperanza, alcánzalo con tu gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, siempre pido por esta nación, Señor, pido por el mundo que hoy sufre esta crisis de enfermedad, Señor. Extiéndele tu mano de misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Pero sí, Señor amado, debemos reconocer, Padre, que era necesario, Señor, tocar fondo, descender y entender que nos habíamos equivocado, Señor. Aquellos hombres, aquellas mujeres, Señor, que hoy están entendiendo, Señor, que se han equivocado, Señor. Queremos volvernos a ti, Señor. Extiéndenos tu mano, sálvanos y redímenos con tu gloria y con tu poder, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, pido por este gobierno, Señor. Pido por los doctores, Señor. Pido por las enfermeras, Señor. Pido por esos policías, Señor, por los soldados, Señor, por aquellas personas que hoy están procurando el bien para esta nación, Señor. Pero también pido, Señor, por aquellas personas, oh Dios, que a pesar de la situación, Señor, no han vuelto atrás, sino que su fe se está renovando en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor de los cielos. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que pudimos finalizar este mensaje. Yo no sé si lo lograron escuchar todos, pero en la situación en la que esté, recuérdese de esto. De todas se salva, no por nuestra mano, sino por la mano de Dios. Confiemos que el Señor tiene una respuesta para nosotros. Dios bendiga a los hermanos que están conectados y que nos han mandado un saludo. Vamos a ver, por aquí estaba, bueno, quizás pueda equivocarme dando algunos nombres, pero les agradezco su atención, hermanos. Y más que eso, decirles, hoy es muy fácil distraernos, hoy es muy fácil cambiar el tiempo, pero si usted dedicó este tiempo para la predicación, para la palabra de Dios, espero que esa semilla caiga en su corazón y pueda dar fruto, un fruto abundante. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia, a las familias, los amigos que pueden estar conectados. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga. Será hasta el próximo jueves, si Dios nos concede, siempre a las 7 de la noche. Dios les bendiga.